Hola amigos, bienvenidos. Estamos un poquito retrasados, empezamos tarde, pero ya estamos aquí en este espacio de ustedes. Ustedes son todos parte de esta cuarta transformación, de este su canal, de este su en vivo, en donde somos parte de esta comunidad, como les digo, de Somos la 4T Noticias. Todos somos parte de ella. Gracias por estar aquí, esperemos que se vayan incorporando. Tenemos una meta por ahí de regalos que espero la vean, no es muy alta, no es muy alta. Entonces ya estamos aquí amigos, María Eugenia, Toño Ibarra, José Miranda. Hola José Miranda, una disculpa, un saludo y una disculpa por empezar tarde. Tuve algunas actividades que realizar y pues tuve que salir por un momento, pero ya estamos aquí. Francisco Gordillo, Melis, Moreno Precioso, Herme, bienvenidos todos ustedes, qué bueno que están aquí en esta transmisión en vivo, como todos los días, de lunes a jueves, normalmente hasta las 6:30, pero como les digo, me retrasé. Bienvenido tú también, José Miranda, gracias a todos, espero que se vayan incorporando, y mientras van incorporándose a esta transmisión, voy a decirles de qué se va a tratar. Tenemos varios temas, tenemos una cantidad importante de temas que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, vamos a mencionarlos. Gracias por sus likes. Ya saben, tap a la pantalla. Tap a la pantalla para recibir los likes. Y pues ahí tenemos una meta de 15 regalos. Espero que la cumplamos. Ahí les pido que me echen la mano con esa meta para cumplirla. Vamos a ver qué tanto podemos subir en estas metas que nos estamos trazando. Gracias amigos, entonces. Gracias José por darle like al en vivo. Compartan el en vivo con más gente para que más gente se vaya incorporando, que se enteren de lo que está pasando en México. Y bueno, los temas del día de hoy, yo le puse al en vivo un anuncio. Hay un anuncio importante de Gerardo Fernández Noroña relacionado con él. Se los voy a comentar, no se lo pierdan porque es importante. ¿Qué es lo que pasa con este futuro senador? Es muy importante la noticia y bueno, va a causar reacciones. Vamos a ver qué anuncio hay respecto a Gerardo Fernández Noroña. Ese es el tema principal, pero vamos a hablar de otros temas. Vamos a empezar. Bienvenida mi amiga Su, qué bueno que estás aquí. Estamos un poquito retrasados, pero gracias por estar aquí, amiga Su. Qué bueno que estás. Ayer creo que no te vi. Gracias por darle like al en vivo y gracias por estar como siempre aquí en el... Saludos a ti también por estar aquí en la moderación del chat, que es muy importante. Gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar de los temas que vamos a estar tratando. Primero, aparte del tema principal que ya les mencioné de Noroña, un anuncio. La resolución del encargado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto al dictamen de la mayoría calificada. Vamos a hablar de este tema, de esta resolución del ministro del Tribunal Electoral que fue designado para hacer esto. Vamos a ver de quién se trata y vamos a ver qué fue lo que él dijo. Eso por una parte. Otro tema es, les voy a hacer un recordatorio, vamos a tratar de aquí juntos a hacer un recordatorio de cuál era su plan, cuál era el plan de Marco Cortés, el plan de Norma Piña, qué es lo que pretendían. Y pues como dije yo el día de ayer en el en vivo, pues se les chispoteó, no pudieron hacerlo. Vamos a analizar cuál era su plan, cómo querían hacerlo, por qué querían hacerlo y vamos a desmenuzar este tema. Otro tema es ¿por qué? Nos preguntamos por qué, si en muchos países de Latinoamérica han logrado hacer un lawfare, un golpe de estado técnico en contra de gobiernos electos democráticamente, ¿por qué en México no? ¿Por qué no lo han logrado? ¿Por qué no han podido hacer el lawfare en México? Vamos a hacer un análisis de este tema y es muy simple, pero vamos a hacerlo, vamos a mencionar por qué aquí no ha funcionado. Otro tema es ¿cómo va la mayoría? Gracias mi querida amiga Su por los likes, gracias, los agradezco mucho. Recuerden tap en la pantalla, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo va la mayoría en el Senado? Recuerden que ya prácticamente es un hecho la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar del tema también, por cierto, de este dictamen. Ya les mencioné antes. Pero ¿cómo va en el Senado? Vamos a hablar de este tema porque, como les dije ya, como está la resolución, como aparentemente va el dictamen, desde un principio sabíamos que nos iban a faltar, a la cuarta transformación le iban a faltar 3
senadores. Bueno, ¿cómo va esto? Les voy a platicar cómo va esto. Otro tema es las reacciones a la presencia a la incorporación de 2 experredistas a Morena. ¿Cuáles han sido las reacciones? Bueno, pues resulta ese es un tema que les voy a comentar también. Ya en ese sentido tiene que ver con la mayoría que se quiere conseguir en el Senado. Entonces vamos a ver quiénes fueron los que ya son parte de la bancada de Morena o ya se incorporaron, y a ver qué opinan ustedes. Y también les voy a decir qué opinaron otros, no precisamente partidarios de la Cuarta Transformación, cuáles fueron sus reacciones a este tema. También, vamos a hablar de la reversa que echó Estados Unidos luego de la respuesta del presidente Andrés Manuel al hacer una pausa en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cuál fue la reversa que ya hicieron en el caso de Estados Unidos? Por ahí ya llegó Tenax Vite. Buenas tardes, Tenax. Qué bueno que te tenemos aquí. Gracias por tus likes, gracias por estar aquí, gracias por mantenerte informado y por estar como siempre parte de esta comunidad de Somos la 4T Noticias y ser parte obviamente junto con de la moderación. Y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí. Bueno, y finalmente les voy a hablar de un tema bastante chusco, que es sobre la concentración en el Ángel de los paristas, de estos que están haciendo el paro en el Poder Judicial. ¿Cómo les fue? ¿Qué fue lo que pasó en este paro, en esta concentración en el Ángel? ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Bueno, vamos a hablar de ese tema. Entonces, sin más por el momento, vamos a continuar ya a empezar con los temas. Primero que nada, ahí les está poniendo Tenax Vite, antes de que pasemos a más información, les está poniendo lo que siempre ponemos en el chat. Síganme en YouTube, ahí está el comentario de Tenax Vite. Ya saben, la página Somos la 4T Noticias, ahí lo escribió. Tanto en TikTok como en YouTube tenemos la página de Somos la 4T Noticias. Por favor, vayan allá, se los agradecemos mucho y suscríbanse una vez que estén allá en la página de Somos la 4T Noticias en YouTube. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. El tema es sobre la resolución del encargado del tribunal, el magistrado que fue el encargado de hacer el dictamen sobre la mayoría calificada, sobre cómo va a quedar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Ya hay una resolución, ya se dio a conocer esa resolución por parte de esta persona, de este magistrado encargado de hacer este dictamen. Bueno, pues se trata del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Este magistrado determinó y resolvió negar todas, fíjense, todas y cada una de las impugnaciones que hizo la oposición. Todas fueron completamente improcedentes, unas mucho más ridículas que otras, pero todas las impugnaciones que hizo la oposición, que fueron miles, por lo visto, fueron negadas, fueron descartadas completamente sobre la asignación de las diputaciones, en este caso, que fue lo que ellos querían lograr, que se rechazara esta mayoría calificada. Pues no pudieron. El dictamen, que todavía no quedó ya resuelto, porque ya lo pasa el Felipe de la Mata Pizaña, este magistrado, pasa este dictamen al Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea votado. Eso es lo que él hace, es lo que es su responsabilidad, es lo que él hizo. Y entonces, la mayoría calificada de Morena y sus aliados va a quedar, de acuerdo a este dictamen, quedaría, si la aprueba el tribunal en pleno, como se había establecido por parte del INE, tal cual, como se había dicho y habíamos dicho nosotros desde hace ya bastante tiempo, desde que terminó la elección del 2 de junio, y se había establecido días después cómo iban a quedar. Yo les había dicho cómo iba a quedar la Cámara de Diputados y cómo iba a quedar el Senado. Bueno, pues no hay ninguna diferencia, queda exactamente tal y como se había predicho. La mayoría calificada de Morena y de sus aliados. Obviamente falta que voten el proyecto los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral,
Y una vez que pase esto, que yo creo que es un hecho prácticamente, ya con este dictamen, entonces ya se confirmará y no va a haber vuelta atrás. ¿Y qué creen? Sorpresa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo va a decidir el día de hoy. No tengo noticias todavía, pero yo creo que mañana tendré noticias. El día de hoy se va a dictaminar, se va a decidir ya por parte del tribunal en pleno sobre este dictamen. Ya va a ser la resolución definitiva de cómo quedan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya de manera definitiva. Entonces hay que estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes para darles la noticia el día de mañana. Si se confirma, que ya todo parece indicar que sí, se va a confirmar que queda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tal y como lo habíamos dicho, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, completamente sobrada, Morena y sus aliados, y con una pequeña falta de 3 senadores en el caso del Senado. Pero por lo demás, pues una mayoría simple, una mayoría bastante buena en el Senado para la 4T. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, en el cual vamos a recordar cuál era el plan malévolo, el plan de Norma Piña y de Marco Cortés, por lo visto, o de los jefes de ambos, ¿no? Porque hay que decir que pues ellos son mandaderos, en realidad hay gente arriba de ellos que son los que los mandan a hacer el trabajo sucio. Los grandes empresarios, en contrarios a la 4T, los poderes económicos, tanto de México como del extranjero. Y bueno, Norma Piña, aceptó, como les dije yo el día de ayer, el recurso, y cuando lo aceptó el recurso de Marco Cortés, lo aceptó con carácter de urgente. Entonces, ¿por qué fue esto? Se preguntan ustedes, ¿por qué lo aceptó con carácter de urgente? Bueno, fíjense, el plan de Norma Piña y de Marco Cortés era que saliera la resolución del ministro a quien se lo pasó Norma Piña antes de que el tribunal ratificara la mayoría calificada, que como les digo va a ser el día de hoy, 28 de agosto. Entonces, la idea es que en horas querían que saliera el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, por eso se lo pasaron a otro ministro para que saliera en horas, así rapidito lo quería Marco Cortés. Y entonces Norma Piña, al dárselo al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, nunca imaginó que él no se prestaría. Precisamente se lo dio a él porque ella confiaba en que lo iba a poder hacer fast track, completamente fast track. Entonces, pues no se hizo, no lo logró. Ahora, la pregunta, hay varias preguntas que les tengo que hacer a ustedes, no sé, abiertamente, vamos a analizar. González Alcántara tuvo miedo a la denuncia que presentó Morena en contra de él y de Norma Piña por aceptar ese recurso de parte del PAN, que es algo completamente irregular, como les dije yo el día de ayer, que no les compete, y como de hecho lo ratificó con lo que contestó el ministro González Alcántara Carrancá. Es una cuestión efectivamente que solo le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces no tenían por qué aceptarlo. Entonces, tuvo miedo a la denuncia que puso Morena en contra de ambos por aceptar este caso o extrañamiento, como se pueda llamar, lo que interpuso Marco Cortés. O resulta que este señor González Alcántara quiso apegarse realmente a la ley y se dio cuenta que el prestarse a esto era ir en contra de la ley, ir en contra de la Constitución, y entonces él dijo, no, pues yo me tengo que apegar a la ley. También podría ser, no quiso llegar a tanto, no quiso prestarse a tamaño resolución completamente en contra de la Constitución, no quiso llegar a ese extremo absurdo, ridículo, antidemocrático.
y antijudicial. O bueno, a lo mejor él dijo, pues yo la verdad no le entro. Será lo que sea, no estoy muy de acuerdo con muchas cosas de la 4T, lo que sea, estoy a favor de la derecha, pero yo no le entro. A eso no le entro. Porque también pudo haber sido que él considerara que era algo extremadamente grave. Hacer eso era algo extremadamente grave. Prestarse a eso. O todas las opciones que les acabo de mencionar, todas las opciones anteriores. A lo mejor no fue nada más respetar la ley, respetar la Constitución, sino todas las opciones que les acabo de mencionar por parte del ministro González Alcántara Carrancá. Y por cierto, quiero mencionar, quiero recordar en este aspecto también que Norma Piña nunca se ha dado la tarea de explicar, nunca ha querido explicar lo de la cena con Alito en casa del ministro González Alcántara Carrancá. Él tampoco. Nunca lo han querido explicar. Nunca. Ella piensa que no tiene por qué darle cuentas absolutamente a nadie, porque ella se autorregula ella sola. Al menos hasta ahora, sin una reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial. Por eso es que es muy importante la reforma. Entonces, hay que recordar, Norma Piña nunca ha explicado esa cena que tuvo con Alito Moreno y los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en casa del ministro González Alcántara. ¿Qué fue esa reunión? ¿Para qué fue? ¿Cómo se justifica esa reunión? En realidad, no se puede justificar. No hay una justificación. ¿Era suficiente esa reunión? El hecho de haber hecho esa reunión, de haber ofrecido esa reunión, de haber convocado a esa reunión, organizado esa reunión, era suficiente razón para desaforar, para hacerle juicio político más bien, para hacerle un juicio político a Norma Piña. Era suficiente motivo. Aparte de todas las demás cosas que ha estado haciendo. Esta última, de aceptar esta solicitud, o como se le quiera llamar, de Marco Cortés, que no tenía ninguna competencia, ninguna facultad para aceptar la Suprema Corte. En fin, pasemos a otro tema. ¿Por qué no han podido, pregúntense ustedes, por qué creen que no han podido hacer el lawfare, el famoso lawfare en México? ¿Por qué, a diferencia de países de Sudamérica, en donde han metido presidentes a la cárcel, en donde han tirado gobiernos y puesto gobiernos a modo, en donde el sistema de justicia podrido, corrupto, se ha impuesto a los poderes constitucionalmente elegidos, democráticamente elegidos? ¿Por qué no han podido hacerlo? Bueno, pues se los voy a poner muy, muy fácil. Porque los medios convencionales, que son los que han estado tirando hasta lo que no contra el gobierno y apoyando. Gracias, mi querida amiga Su, ya vamos subiendo. Gracias, amiga Su, ya estamos avanzando. Muchísimas gracias por tus regalos. Bueno, les digo, estos medios no tienen credibilidad, no tienen la más mínima credibilidad. Y bueno, en otros países a lo mejor todavía la población no tiene esa conciencia política y está muy manipulada por los medios convencionales. Aquí en México no. Aquí en México quien tiene credibilidad es el gobierno. Quien tiene credibilidad y apoyo popular es el presidente de México. Gracias, Tenax, tú también. Muchísimas gracias por los apoyos, por los regalitos. Ya estamos a punto de llegar a la meta. 80% de la meta. Gracias, amigo. Bueno, la credibilidad la tiene el presidente. No la tienen los medios convencionales, que son los que en otros países han logrado. Gracias, mi querido Rafael López, Tocayo Rafael López, gracias por tus regalos. Ya logramos la meta, la superamos. Vamos por más para poner más metas más altas los demás días, otros días de la transmisión de su en vivo, de esa su comunidad. En fin, entonces les digo, los medios no tienen credibilidad y esa es una gran diferencia con otros países de Sudamérica, por ejemplo, de Latinoamérica. Y el presidente sí la tiene. Hay un convencimiento de la gran mayoría de la gente, un apoyo popular de la mayoría del pueblo de México. Eso también es muy importante y quizás es básico. Pero también, ¿qué otra cosa se da? ¿Qué otra característica se da?
que no cuentan con el apoyo de los empresarios. A los empresarios les fue muy bien en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de los empresarios salieron beneficiados económicamente como en sus negocios, y entonces, a diferencia de otros países, aquí para este lawfare no cuentan con el apoyo de los empresarios, no cuentan con su apoyo económico, y no cuentan tampoco con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, en resumen, les digo, no tienen el apoyo del pueblo, no tienen el apoyo de los empresarios, no tienen el apoyo del ejército, de las Fuerzas Armadas, y no tienen ninguna credibilidad con el pueblo, a diferencia del gobierno, que sí tiene la credibilidad y está el pueblo convencido de que por ese lado, no. Por el lado del lawfare, ir en contra del gobierno, no. Apoyar golpes de estado técnicos o lo que sea, definitivamente no. Al contrario, el pueblo apoya al gobierno y repudia este tipo de intentos de desestabilización, de golpes de estado técnico, etc. Entonces, esa es la razón de por qué en México no se ha podido hacer un lawfare. Como dice el presidente, el pueblo mexicano es un pueblo de los más politizados del mundo. Al menos ahora. Quizás no lo fue en 2006, no lo fue en el año 2000, quizás tampoco incluso en el año 2012 todavía, completamente, pero ya en 2024, en 2018 y en 2024, definitivamente sí. El pueblo está con el presidente, como dice mi querida amiga Sofía Noriega. El pueblo apoya mayoritariamente al presidente y ahora a la presidenta electa. Entonces, no tienen por dónde, no tienen cómo hacer ese lawfare. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es, bueno, entonces, ¿cómo va la mayoría en el Senado? Ya hablamos del tema del dictamen, que ya prácticamente es un hecho, que van a quedar, el Congreso de la Unión va a quedar como se había predicho, como se había pronosticado. Entonces, ¿cómo va la mayoría en el Senado? Ayer hablaba yo en este en vivo de que había algunas personas, algunos senadores que van a ser electos, que podrían dar el cambiazo y podrían venirse al lado de la Cuarta Transformación, al lado de la bancada de Morena, para poder lograr la mayoría calificada en el Senado, igual que se va a tener en la de diputados. Bueno, ¿qué creen? Buena noticia, sorpresa. Resulta que los dos senadores del PRD que les dije ayer, si ustedes vieron el en vivo ayer, si no, véanlo en YouTube. Si ustedes vieron ese en vivo, les mencioné yo dos senadores, dos personas que van a ser senadores del PRD, que fueron electos por el PRD, y se los mencioné ayer, que era muy probable que ellos se fueran y se unieran a la bancada de Morena. ¿Y qué creen? Se unieron. Ya están en la bancada de Morena, ya los aceptó Morena como parte de su bancada. Se trata, ya no me acuerdo del nombre de la senadora, lo dije ayer, en el en vivo de ayer, que por Michoacán, senadora del PRD por Michoacán, ella es una, y el otro es José Sabino Herrera, que le llaman Chavo Herrera, que es de Tabasco, que fue presidente municipal de Huimanguillo, del municipio de Huimanguillo, y que tiene serias aspiraciones a ser gobernador de Tabasco. Obviamente, pues alguien que tiene, después de haber sido presidente municipal y teniendo aspiraciones a ser gobernador, pues es evidente que pues no podrá ser gobernador por el PRD, porque el PRD no existe, ya perdió su registro, no existe en Tabasco, no existe en todo el país, pero no existe en Tabasco. El PAN tampoco existe en Tabasco, no tiene registro el PAN en Tabasco. Y el PRI, que sería el único partido realmente de la oposición que podría ser viable de alguna forma para que un perredista se fuera, pues la verdad es que está completamente quemado, está completamente reducido al mínimo en Tabasco y es repudiado por la sociedad en Tabasco. Así que, pues, obviamente no tenían de otra. Ni José Sabino Herrera de Tabasco, ni la otra senadora de Michoacán, no tenían de otra realmente. Ni modo que tuvieran un compromiso con un partido como el PRD, que ya no existe. Es un partido que ya dejó de existir. Entonces, pues lo más sensato
desde el punto de vista político era irse a Morena y seguir su carrera política en Morena. Si tienen aspiraciones para seguir en la política y para avanzar en la política, en el caso de Sabino Herrera, para ser gobernador, en el caso de la senadora por Michoacán, supongo que alguna cosa también querrá seguir, pues la única opción que tenían lógica era irse, sensata y real, ¿no? Era irse a Morena, porque igual en Michoacán también lo mismo, el PAN, no sé si no exista, pero realmente no creo que tenga ninguna relevancia. El PRI también está completamente quemado y el PRD pues sí tuvo un gobernador y todo lo que sea, pero ya desapareció también, ya no existe. Entonces es una situación muy similar. 2 senadores más, ya solo nos falta uno. Solo falta un senador para poder lograr la mayoría calificada. Bueno, entonces recordemos, fíjense, les voy a poner una cosa medio pirada, medio alocada, que una posibilidad que tiene Morena y sus aliados, o en este caso el coordinador de los senadores de Morena, para lograr acuerdos y lograr votos, lograr que se cambie gente de la oposición o que se logre la mayoría calificada más que nada en el Senado. Una posibilidad también es que le digan a Ricardo Anaya y a Miguel Ángel Yunes que pues no se los desafora. ¿Saben qué? No los vamos a desaforar, pero huyan a Estados Unidos. Huyan a Estados Unidos, no los desaforamos. Ustedes mantienen, no renuncian, no piden licencia, pero se fugan. Sin pedir licencia se fugan de México y entonces de esa forma ustedes contarían como abstenciones. El hecho de que ellos no estén y hayan tomado posesión, eso sí, como senadores, pero huyan, se vayan, no los pueden sustituir. Sus votos cuentan, pero como no están, como se fueron, como huyeron, son abstenciones, cuentan como abstenciones, porque están huidos, porque no están presentes. Y con eso se lograría la mayoría calificada. Serían, por lo tanto, gracias mi querido amigo Tenax, gracias, serían 2 votos menos del quórum de la Cámara, si se pasara esto con Anaya y con Miguel Ángel Yunes. 2 votos menos del quórum de la Cámara y ya se tendría completamente la mayoría calificada, porque como les dije, nada más falta un senador. Ya se tienen los 2 del PRD, que ya son de Morena, ya nada más queda uno. Entonces, esa es una opción. Yo lo sé, es medio pirada y la verdad no está muy padre darles la chance para que huyan y manteniendo su, su protección, en el Senado. Pero bueno, es la manera de conseguir, gracias mi querida amiga Su, es la manera lógica para conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. La otra opción que les doy yo, que les propongo, es una idea, ¿no? Es que Manlio Fabio Beltrones o cualquier otro senador acceda, por intervención de Adán Augusto López Hernández, que lo convenza o los convenza a quien sea, uno nada más se necesita, de abstenerse el día de la votación a ir al Senado o de abstenerse a emitir su voto. No tienen que votar a favor de la propuesta de la Cámara de la 4T. No tendrían por qué hacerlo. Lo único que tendrían que hacer es prestarse a abstenerse de votar. Y con abstenerse de votar, ya con eso sería pues un voto a favor de alguna manera que permitiría la mayoría calificada en el Senado de parte de Morena y sus aliados. Entonces, saludos mi querida amiga Su, gracias. Un abrazo, gracias. Entonces, las abstenciones le sirven a la 4T. Las abstenciones van a ser determinantes porque abstención que haya en la oposición es a favor de la mayoría calificada. Así que si alguno de ellos se abstiene, ya es como si fuera un voto más o un voto ganado por la Cuarta Transformación, porque estamos, como les digo, insisto, a un voto de conseguir la mayoría calificada. Ya no es mucho. Cualquiera de los senadores que se abstenga, que no vaya a la sesión o que se abstenga, pues ya con el quórum
el quórum que exista se logra la mayoría calificada por parte de Morena y sus aliados. Entonces, bueno, pasemos a otro tema. Las reacciones a estos experredistas que se cambiaron a Morena. Hubieron reacciones, por supuesto, de la oposición, muy negativas, muy furiosas, de algunos personajes, dos personajes particularmente, pues, hubo muchos más, pero dos personajes les voy a mencionar. ¿Qué fue lo que dijeron en relación a este cambio, a este brinco, a este chapulineo? Porque sí es chapulineo realmente, pero bueno, a final de cuentas así funciona la política. Este chapulineo de perredistas a Morena. Bueno, ¿qué fue lo que dijeron y quiénes fueron? Denise Dresser, esta politóloga muy intelectualoide, supuestamente, que la verdad, ahorita van a ver lo que dijo, deja mucho que desear. Esta señora Dresser se puso como loca, se puso muy histérica, la verdad, bastante desquiciada, al saber precisamente que estos dos perredistas se unieron a Morena. ¿Qué fue lo que dijo Denise Dresser? Bueno, dijo lo siguiente: también estamos donde estamos por la deplorable oposición. O sea, frustrada con su oposición, a la que ella apoyó mucho, por cierto. Estamos donde estamos por la deplorable oposición. Y bueno, tiene parte de razón. Es deplorable la oposición, nada más que ellos la apoyaban. Así es, eso es lo que hay. Esa es la oposición que existe. Y continúa ella: yo voté por el PRD tapándome la nariz y con enorme ambivalencia. Yo voté por el PRD tapándome la nariz y con enorme ambivalencia. Fíjense nada más. O sea, despreciando, votó por el PRD, pero como que con guácala, o sea, con asquito. O sea, como diciendo, híjole, guácala, voy a hacerlo porque pues ni modo, me dan asco. O sea, los considero menos, no me gustan, los detesto, guácala, pero voté por ellos. Y dice ella, porque esperaba que actuara como contrapeso el PRD, no como cómplice. O sea, honestamente, amigos, una persona que supuestamente es politóloga, que sabe mucho de política, que es analista, puede expresarse de una manera tan denigrante de uno de los partidos que supuestamente eran parte de esta coalición opositora, diciendo que votó por ellos porque pues bácala. Yo creería una posición así de alguien completamente reacio a la política, de alguien ignorante totalmente de la política, de alguien que le da lo mismo quién gobierne o a quién gane o quién no, que realmente tiene una idea bastante frívola, estúpida y superficial de la política. Pues eso es la señora Dresser, por lo que estamos viendo con su declaración. Una persona frívola, una persona superficial, una persona que no es ninguna analista política, porque decir que el PRD iba a actuar como contrapeso, ¿en serio? El PRD, un partido que perdió su registro, que ya lo venía perdiendo, que ya estaba a punto de perderlo, votar por ese partido que para que fuera un contrapeso, un partido venido a menos, un partido que traicionó sus ideales, que traicionó sus orígenes. No tiene la señora la más mínima idea de lo que es los ideales, de lo que es los principios de doctrina, de lo que es la convicción partidista, de lo que es una ideología congruente, una ideología sensata, porque si alguien es traidor a sus principios y completamente traidor a todo lo que era, lo que originalmente era, es el PRD. Confiar en el PRD, la verdad, es un signo de una absoluta, una abyecta ignorancia, cuando menos, o de ser una persona completamente valegorro, que no tiene la menor idea de lo que es la política. Y bueno, que se acomode donde quiera doña Denise Dresser, porque en cualquiera de esos lugares está. Bueno, es la verdad, sinceramente, una declaración ridícula, completamente ridícula, es denigrante y tiene un claro desprecio por la democracia y por qué representa cada partido dentro de la democracia, la historia de cada partido.
Hay que ver la historia del PRD, de un partido completamente traidor a sus propios principios, al aliarse con la derecha. Pero bueno, evidentemente una persona de derecha, que se sabe que es de derecha, que sabemos todos que es de derecha, que vota con asquito por el partido que supuestamente era de izquierda, pero que se vendió a la derecha, en lugar de votar por cualquiera de los partidos que realmente son de derecha. ¿Por qué no votó por el PAN y por el PRI si realmente ellos sí son de derecha y siempre lo han sido? O al menos el PRI hasta la época, a partir de la época neoliberal. ¿Por qué no reconocer que votó por los partidos de la oposición, entre comillas, más representativa, de derecha, si ella es de derecha? ¿Por qué decir que votó por el rival más débil, diría el programa de televisión? Votó por el rival más débil para que supuestamente se convirtiera en contrapeso. ¿Contrapeso de qué? No puede ser. En fin. También el hijo de Calderón, sí, el hijo de Borolas salió hablando, también criticando, y no voy a decir lo que él dijo porque no tiene ninguna relevancia, tal cual como lo dijo, pero yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿no será en realidad un orgullo ser criticado por el hijo de Calderón? La verdad, si yo fuera uno de estos experredistas, me sentiría validado, valorado, reconocido, orgulloso de ser criticado por el hijo de Felipe Calderón, que la verdad representa lo peor de lo peor, por lo que representa el papá, porque ha defendido a capa y espada a su papá y está completamente de su lado. Entonces, yo creo que es un timbre de orgullo ser criticado por el hijo de Felipe Calderón. En fin, vamos a pasar para el siguiente tema. Y el siguiente tema, agárrense de sus asientos, mis queridos amigos, porque esta es la sorpresa del día. No se las adelanté en el inicio del video para que fuera una verdadera sorpresa. El licenciado Gerardo Fernández Noroña, después de su enojo al terminar la elección por el hecho de que él decía que debía haber quedado como coordinador del Senado de la República, y tuvo un diálogo con Claudia Sheinbaum en donde salió bastante tranquilo, salió bastante convencido, bastante feliz, bastante relajado, digamos, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era el futuro o cuál era la responsabilidad que se le iba a dar a Gerardo Fernández Noroña. Sabíamos, aunque él como que repeló un poco, de que iba a quedar en el Senado, ya no como coordinador de la bancada de Morena, pero sí en el Senado. Entonces, ¿cuál fue el puesto que va a ocupar a partir de la próxima legislatura Gerardo Fernández Noroña? Bueno, pues si Adán Augusto será, como se predijo, ya se sabía, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, pues resulta que Fernández Noroña será nada más y nada menos que el presidente de la mesa directiva del Senado. Sí, nada más y nada menos. ¿Qué puesto más relevante? Es el puesto más importante. Es el mero machuchón del Senado, de la Cámara de Senadores, el puesto que se le da a Gerardo Fernández Noroña. Nada más y nada menos, repito, que el presidente de la mesa directiva del Senado. El mero. Dice Bradislav, coordinador, no director. Bueno, es el coordinador de la mesa directiva del Senado o como sea, pero pues, a final de cuentas es el jefe del Senado de la República, mi querido amigo Bradislav, y la verdad es que se lo merece, lo está diciendo por ahí Jardiel. Ya lo sabía Sofía, qué bueno que lo sabías, pero yo tenía que anunciarlo aquí, tenía que decirlo. Realmente es muy importante, después de una labor legislativa tan ardua, de tantos años del licenciado Noroña, es un reconocimiento bastante bueno el hecho de que no solo se convierta ya en senador, aparte de haber sido diputado, sino que tenga un puesto relevante en el Senado. Y qué mejor que ser el jefe del Senado, coordinador o presidente del Senado, como se le quiera llamar. Es el mero. ¿Quién es el presidente del Senado? ¿Quién es el coordinador
de la mesa directiva del Senado de la República? Pues es el que dirige el Senado, es el que dirige los debates en el Senado. Villa, gracias Villa, y usted no sé cómo se llama, gracias por tu regalo, muchísimas gracias, estamos subiendo bastante, gracias. Bueno, es el que dirige el Senado, es el que preside y dirige los debates, es el que representa también a ese poder en los eventos oficiales, representa en el Día del Grito, en el desfile del 15 de septiembre, en cualquier evento protocolario. Quien va a representar a los poderes de la Unión, en este caso al Senado de la República, será el licenciado Fernández Noroña. Dice Mirblad y Adán López, ¿cómo quedó? Pues Adán López quedó, como les dije hace un momento, como se había dicho. Va a ser el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Es un puesto muy importante. Eso es lo que se le había prometido. El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Es decir, de alguna forma, el coordinador de la coalición. Él va a ser el que va a lograr, o el que va a hacer su labor de coordinación para poder llegar a acuerdos con los partidos de la oposición, sobre todo para lograr la mayoría calificada de Morena y sus aliados, que son, como les dije, eran, ya puedo decir, eran 3 senadores los que faltaban. Ahora ya es un senador el que falta, uno, nada más. Lo que tiene que hacer es su labor de convencimiento, que es bueno en eso, como secretario de Gobernación lo fue, para poder lograr un voto más, de ser un senador más, y lograr la mayoría calificada para los cambios constitucionales que se requieren. O sea, ya van 2, como dice Mirblad, ya van los 2, como te dije yo a lo mejor llegaste un poquito tarde, mi querido amigo Mirblad, pero al principio lo dije, que 2 experredistas ya son parte de Morena, ya se cambiaron a la bancada de Morena, uno de Tabasco, el senador de Tabasco, y otra la senadora de Michoacán. Ellos 2 ya son parte de la bancada de Morena y ya está, ya quedó blindado, como dice Mirblad. Ya nada más es un voto que la verdad es pan comido, como quiera que sea, lo van a lograr. Ya tiene la mayoría calificada, tendrá la mayoría calificada en el Senado, al igual que ya la tiene en la Cámara de Diputados. Entonces, gracias mi querido amigo Tenax por decir tap en la pantalla. Échenme la mano por ahí también con los likes, no está de más. Ya hemos superado la meta de regalos y bueno, que bueno, cualquier regalo lo acepto y lo agradezco muchísimo. Like, estoy muy contento de eso. Les mando un abrazo donde quiera que estén, a los que me han estado dando tantos regalos. Gracias, vamos a subir las metas. Dice Jardiel 2000, el reclamo surtió efecto bien por Noroña. Sí, pues yo creo que sí, surtió efecto. La verdad es que tendría que hacerse oír y la verdad es muy importante que se le reconozca toda la labor parlamentaria que ha realizado, poniendo a la oposición en su lugar desde hace muchos años, incluso cuando era oposición, cuando éramos oposición, cuando Morena era oposición, cuando el PT era oposición, él ya había tenido una participación importantísima y muy valiente, por cierto. Entonces, ¿qué me quedé yo? Entonces, él va a dirigir el Senado, va a dirigir los debates, va a representar ese poder en eventos oficiales, va a conducir las sesiones, va a convocar a las sesiones del Senado, va a mantener el debate y va a dirigir la discusión. Todas esas y más son funciones de el presidente o el coordinador de la mesa directiva del Senado de la República. Antes, también hay que decir esto, antes se había cambiado cada año a este puesto. El que coordinaba el Senado se cambiaba cada año en la mesa directiva. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa, porque antes Morena no tenía esta mayoría que va a ser calificada ya, que va a ser mayoría calificada prácticamente, y pues no sé si esto significa que Gerardo Fernández Noroña sea el coordinador de la mesa directiva durante los 6 años del Senado, o vayan a cambiarlo un año, después de un año, 2 años, no sé. Yo sería de la idea que ya no tienen por qué cambiar al coordinador de la mesa directiva del Senado para poner a un opositor. Tendría que mantenerse Gerardo Fernández Noroña, pero ya vamos a ver qué pasa, qué es lo que decide el Senado de la República. Dice José Miranda, qué bueno que nuestro Noroña, él sí es pueblo. Así es. Dice Mirblad Prián, no sé a qué te refieres, pero pues, ellos se alternaban la coordinación
entre personas, primero le tocaba a uno, luego le tocaba el siguiente año a otro, y así se le iban llevando. Ahora yo creo que no se justifica eso porque ya hay una mayoría calificada de parte de Morena. No tendría por qué ocurrir, yo pienso, pero bueno. Viva la 4T, dice por ahí. Gracias. Gracias por dar me gusta. Va por buen camino nuestro próximo gallo, dice Jardiel 2000. Sí, es cierto, definitivamente va por buen camino, está fogueándose, se va a foguear bastante en el Senado, en ese puesto tan importante. Y obviamente, pues lo chistoso de todo esto es que él va a poderle cerrar el micrófono a Lili Téllez, y ella, obviamente, hay que decir que está furiosa. Lili Téllez se enteró y se puso como loca, se puso furiosísima, porque imagínense, ahora ella va a querer decirle changoleón, nada más y nada menos que al coordinador de la mesa directiva, pues le van a cerrar el micrófono. La van a callar si se pone altanera, si se pone grosera, y el que tiene la jerarquía ahí para ponerla en su lugar ya va a ser Gerardo Fernández Noroña. Ya no va a estar en calidad de iguales o similares o equivalentes, no, ya ella va a tener que seguir los lineamientos del Senado, y el que los va a hacer aplicar, los va a hacer funcionar, va a ser él. Así que pues claro que está furiosa, no va a poder hacer lo que siempre hace. En fin, van a alucinar definitivamente. Bueno, vamos al siguiente tema porque se me está metiendo el tiempo. La reversa de Estados Unidos luego de la respuesta de México. Ya después de que el presidente de México hizo esta respuesta de pausar la relación con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, pues Estados Unidos como que ya se echó para atrás un poco, la verdad. Ahorita van a ver lo que dijeron, y la verdad, sinceramente, ya como que les pesó la reacción de México, y ya piensan como que pues la regaron, como que se extralimitaron. Ahora, primero que nada hay que decir que la pausa no tiene nada que ver, aunque digan los opositores, no tiene nada que ver con la cuestión comercial, con la relación comercial de México con Estados Unidos. Esto no se altera en lo más mínimo, y no es un cese de relaciones, y mucho menos comerciales. No tiene nada que ver. Es una pausa para que reflexionen lo que dijeron los embajadores. Bueno, en este caso el embajador de Estados Unidos, y también en su caso el de Canadá. Dice Virblad, Valium para todo el prianismo. Pues sí, que se tomen un Valium, porque la verdad les espera todavía más corajes. Entonces, la pausa no tiene nada que ver con esta cuestión comercial. Ellos no tenían por qué haberse metido en cuestiones que solo le competen a los mexicanos, y pues ya se echaron para atrás las embajadas. Pero, como siempre, los vendepatrias, los panistas, ya se juntaron, y en grupo, me parece que fueron los senadores electos, o no sé si los diputados electos, no me fijé, no importa realmente, pero ya salieron estos vendepatrias a decir que condenan la pausa, que esto va a traer muchos problemas a México, que va a traer problemas comerciales, que va a traer problemas de la relación con Estados Unidos. Nada que ver. Estados Unidos es tan dependiente de México en su relación bilateral y comercial como México de Estados Unidos, ¿eh? Así que a ellos no les conviene esta pausa, y no les conviene tener sanciones o hacer otro tipo de acciones en contra del gobierno de México, sobre todo porque fue por algo que ellos mismos provocaron, que no tenían ninguna atribución para hacerlo. Entonces, están asustando los panistas con el petate del muerto sobre un peligro inexistente en la relación de México con Estados Unidos. Nada que ver. El hacerles ver la realidad, el ponerlos en su lugar, el exigirles respeto a la soberanía, no es para nada un riesgo o un peligro. Al contrario, es un signo de dignidad, un signo de amor a México, un signo de demostrarles que tienen que respetar la soberanía del país, como nosotros, por cierto, respetamos la de ellos, ¿eh? Entonces, no tienen por qué venir a asustar con el petate del muerto los panistas, porque la relación no tiene nada que ver, no se tiene por qué afectar, y mucho menos la parte comercial, que no tiene nada que ver con resoluciones que le competen solo a los mexicanos.
Dice Jardiel 2000, México tiene varias opciones y a Estados Unidos no le conviene. Pues sí, no le conviene lo que está pasando en México, no le conviene el hecho de que los mexicanos decidan, que el pueblo decida, y no le conviene que limpiemos un poder judicial corrupto que les ha ayudado a sus relaciones, a sus influencias comerciales, económicas en contra de los mexicanos. Por supuesto que no les conviene, no quieren, pero pues se la van a pellizcar porque es decisión autónoma, independiente y soberana de México y tienen que aceptarlo. Dice Virlad, si en Estados Unidos los ministros los elige el pueblo, aquí no les conviene. Exacto, es lo que dijo Claudia Sheinbaum. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, yo ahorita voy a mencionar algunos aspectos, ¿no?, de eso, más adelante. Bueno, Brian Nichols, que es un encargado diplomático de la Embajada de Estados Unidos, ¿qué fue lo que dijo este señor Nichols? Dijo, Salazar, se refiere precisamente al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, Salazar y yo compartimos un profundo respeto por la soberanía de México. Fíjense, ahora resulta, ¿no? Ellos respetan mucho la soberanía de México, dice este señor Nichols. Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad de América del Norte. Sí, claro, así lo hacen, por supuesto. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas. Ya se quisieron suavizar diciendo, bueno, es que compartimos abiertamente nuestras preocupaciones sobre las reformas. Nada que ver. Tengan o no tengan preocupaciones, estas reformas son competencia de México, soberana de México. No tienen ellos nada que ver con eso y no tienen por qué opinar. Y además no estaban compartiendo sus preocupaciones, estaban condenando prácticamente. Lo que dijo Ken Salazar era una condena. Entonces ya lo están como que queriendo tapar y están queriendo suavizar, justificar de por qué se están preocupando según esto. Y dice Jardiel 2000 que se retracte Salazar, no el que no lo dijo. Sí, ahora les voy a decir lo que dijo Ken Salazar. Siempre, eso es lo que falta decirte, amigo, lo que dijo Ken Salazar. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos, dice él, en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto. Ya contestó la nota diplomática con otra nota diplomática que en Salazar, en donde también se justifica. No se disculpa, pero se justifica. Y insiste en que ellos respetan la soberanía de México completamente. Entonces, esa es su manera de disculparse o de echarse para atrás. Bueno, pues mientras tanto, la relación está pausada con ellos. Él tenía carta abierta en Los Pinos. Perdón, en Los Pinos ya me equivoqué. Me fui para atrás bien feo. Él tenía carta abierta en el Palacio Nacional con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador. Tenía una buena relación con el presidente, o la ha tenido, y la verdad, esto lo vio el presidente como una mala leche, como una traición a esa confianza que se le dio, y por eso pues ya no va a tener la carta abierta ni las puertas abiertas de Palacio Nacional. Entonces, pues ya se la peló. Por más que tendrá que hacer algo para que eso se componga y quizás ya no le dé tiempo, porque va a salir el gobierno de Biden y él va a salir como embajador, así que pues ya definitivamente no va a ser Ken Salazar, no va a poder restaurar esta confianza que tenía el presidente en él y no va a poder tener la carta y la puerta abierta de Palacio Nacional con el presidente. Ya se la peló, ya con esa actitud ya lo perdió. Entonces, seguramente ya por el tiempo en que estamos, que está a finales de agosto, esta pausa se va a prolongar y va a terminar con el gobierno del presidente Andrés Manuel, y es muy probable que continúe con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya apoyó la medida. Claudia Sheinbaum apoyó la medida de la pausa en las relaciones con los embajadores de México y de Canadá y de Estados Unidos, así que sigue lo mismo. Gracias entonces, amigos, por sus likes. Vamos a continuar. Aún así, fíjense que esto es muy simpático. El presidente Andrés Manuel López Obrador ridiculizó lo que dijo Ken Salazar
completamente lo ridiculizó y les voy a decir por qué. La frase célebre que dijo Ken Salazar, que no tiene desperdicio, de verdad, en serio, sinceramente. Vamos a analizarla. ¿Qué fue lo que dijo Ken Salazar para ver cómo se burló de él el presidente? No sé exactamente cómo fue la frase, pero fue una de estas dos opciones que les voy a decir. Ahí les va, lo que dijo Ken Salazar. Es un riesgo para la democracia elegir a los jueces. Esa es una. Y la otra, la elección de jueces es contraria a la democracia. A ver. ¿Cómo está eso de que la elección de jueces es contraria a la democracia? La elección de jueces, la elección por el voto de los jueces, contraria a la democracia. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo, ¿no? El hecho de que el pueblo elija. Entonces, ¿cómo va a ser contraria a la democracia la elección de jueces? ¿Y cómo va a ser un riesgo para la democracia el elegir a los jueces? Si la democracia es precisamente elegir a las autoridades, en este caso. Dice Víctor Manuel Burgos, no deben meterse en sus opiniones, no ser injerencistas. No deben meterse, no deben ser injerencistas. El pueblo es el que elige, por supuesto. Entonces el presidente, ¿qué dijo al respecto de esto que dijo Ken Salazar, de esta frase célebre de Ken Salazar, ridícula completamente, absurda, contraria a la lógica, contraria a la democracia? El presidente dijo, ¿qué? A ver, explíquenme eso. Y pues sí, tiene razón. Sin más vuelta, sin más explicación, el presidente dio a entender lo que les acabo de explicar. ¿Cómo vas a hablar de que la elección del voto, el voto, es contrario a la democracia? Si la democracia es el voto, es elegir a las autoridades. Es un total y absoluto contrasentido, es completamente estúpido decir eso, en fin. Bueno, para terminar amigos, vamos al tema de la gran concentración en el Ángel de la Independencia. Resulta que estos paristas, estos apoyadores del paro, del Poder Judicial, de los trabajadores supuestamente del Poder Judicial de la Federación, pues se fueron a hacer una protesta en el Ángel de la Independencia, y en esa concentración, pues la verdad sinceramente es que no juntaron gente, o al menos no juntaron a que ellos esperaban. Fue una concentración bastante patética, bastante ridícula, muy poco numerosa, muy escasa de gente. Y fíjense, llegaron a tal extremo que para falsear la información de esa concentración, para no permitir que los medios convencionales o no convencionales pudieran tomar imágenes de la concentración y darnos cuenta, toda la gente que viera las imágenes, de que realmente fue una concentración ridícula y que no llegaron a concentrar mucha gente. ¿Saben qué fue lo que hicieron? ¿A qué nivel llegaron? Pues hackearon la webcam del Ángel de la Independencia. Todo el día estuvo hackeada la webcam del Ángel de la Independencia y no se pudo ver la imagen en internet en vivo de la webcam. Entonces la gente no podía meterse para ver, bueno, qué tanto es tantito, ¿no? Cuánta gente juntaron. No pudieron, la gente no se pudo ver la webcam, estaba hackeada. Esa es una. ¿Y qué fue otra cosa que hicieron? Bueno, pues todas las señales de internet, todo el wifi, todo el internet de toda la zona de ahí, de donde estaba el Ángel de la Independencia, se bloqueó. Bloquearon las señales de internet para evitar que se transmitieran fotos o que se transmitieran videos de la cantidad de gente, porque ustedes saben que hay gente de la Cuarta Transformación que acude a las manifestaciones de la oposición, pues para poder entrevistarlos o para poder demostrar realmente el aforo, demostrar la cantidad de gente que llega y que se concentra en oposición al gobierno de la 4T, en oposición a la Cuarta Transformación, y en este caso particular en oposición a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues no se pudo.
No pudieron hacerlo porque las señales de internet estaban completamente bloqueadas, no se podía transmitir y entonces no pudo haber en vivo, durante toda la concentración no pudo haber transmisión en el internet de fotografías o de videos de la cantidad de gente que llegó. Así que a ese nivel llegaron para poder pues falsear la información, para poder decir sin ninguna prueba que juntaron muchísima gente. La gente se burlaba, decía, ¿y el millón? ¿El millón que llegó al Ángel? Bromeando sobre eso, vacilando sobre eso, pero la verdad es que pues no juntaron, no solo un millón, o sea, realmente cantidades ridículas de unos cuantos miles, unos cuantos cientos, no lo sé. Sinceramente no hay pruebas de ello, pero ellos se encargaron de tapar cualquier tipo de prueba porque sabían que no juntaron mucha gente. Bueno, muchas gracias a todos, ya se me está acabando el tiempo, me la pasé platicando más tiempo. Gracias a todos por el chat, muchísimas gracias por los regalos, llegamos a la meta, la superamos, gracias por sus likes, tap en la pantalla. Recuerden, si quieren ver este video o cualquier otro, este en vivo, está completo, va a estar completo en la plataforma de Somos la 4T Noticias en YouTube. En Somos la 4T Noticias en YouTube, vayan para que vean los en vivo completos y suscríbanse, apóyenme suscribiéndome todavía estamos lejos de la meta de los 1000 suscriptores, échenme la mano por ahí, vayan allá también. Y muchísimas gracias a todos, a Su, a Gerardovich, a Sofía Noriega, a todos, a Jardiel 2000, a todos, a José Miranda, por supuesto, a Juane, a todo el mundo que estuvo aquí, que al pie del cañón, que estuvo dándome su presencia, sus apoyos, sus mensajes. Gracias a ustedes. Hasta mañana, cuídense mucho, José Miranda, Sofía, bendiciones a ti también, bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Su también, por ahí no te mencioné. Su, gracias por estar aquí. Ahora sí llegaste. Sonia creo que no llegó, pero pues no, de todas maneras, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, aquí con mucha información como siempre. Vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Saludos hasta Zacatecas, a Rodolfo Acevedo, gracias. Y pues gracias por estar aquí, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, no se desvelen mucho, descansen, cuiden a sus familias y nos vemos el día de mañana. No me queda más que despedirme. Bye y gracias otra vez, muchísimas gracias. Like.